espacio para la divulgación de las humanidades. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos sintonizan esta tarde de viernes 8 de noviembre en Estudio Humanitatis Radio, quienes nos escuchan a través de www.radiomorir.com. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de nuestro programa de divulgación de humanidades y artes. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a una emisión más de Estudio Humanitatis Radio y bueno, agradecer a todos quienes nos escuchan, a quienes han dado like a la página, quienes han compartido, quienes han hecho reproducción y reproducción de nuestros videos. Ya llevamos muchas reproducciones, esperemos que sigamos creciendo, profesor. ¿Qué tenemos el día de hoy, profesor? Pues hoy tenemos un programa muy interesante y una visita también muy especial a propósito de un aniversario más de un filósofo, teólogo, escritor, beato, además, Juan Duns Scoto. Celebramos pues su memoria este día 8 de noviembre y pues está precisamente para hablarnos sobre este pensador, pues un miembro que viene también acompañado de uno de sus hermanos de la comunidad franciscana del convento de Zapopan, que vamos a presentar en unos minutos más. Y pues bueno, antes de iniciar nuestro programa, en los próximos días pues habrá algunos eventos muy importantes. Por ejemplo, el 12 y el 14 de noviembre en el CUCH tenemos el coloquio de hermenéutica que organiza el Departamento de Filosofía. Está como repartido en 2 días, el día 12 de noviembre de 16 a 18 horas y el 14 del mismo mes, igual en el mismo horario, en el auditorio 2 del edificio H del CUCH. Se antoja interesante, participan docentes y estudiantes del Departamento de Filosofía, y también organizado por el mismo Departamento de Filosofía tenemos un evento que se antoja interesante y deleitable además. Se titula Filosofía y Música. Es un evento en el que una orquesta, no tengo a la mano ahorita el nombre de la orquesta, pero interpretará algunas piezas musicales y se intercalarán reflexiones filosóficas sobre la música por parte de docentes y estudiantes del Departamento de Filosofía. Ese evento sería el día jueves 21 de noviembre de 11:30 a 13 horas en el auditorio Rosario Castellanos, también del CUCH, en el plantel de Belénes. Y pues huele ya a FIL, Feria Internacional del Libro. La feria será del sábado 30 de noviembre al domingo 8 de diciembre de este mismo año. Un evento de corte internacional y pues es seguramente la oportunidad para adquirir libros, escuchar conferencias muy interesantes, y ya en su momento pues anunciaremos los horarios y pues la página donde podrán consultar el programa completo. Creo que esta vez el país invitado es España, sí, entonces pues se antoja también muy interesante. Y en nuestra cápsula, recordando a quién tenemos el día de hoy, Alejandro. Bueno, pues recordar que estamos en el mes de los poetas, porque así lo hemos decidido en esta microcápsula de Recordando a, y hoy vamos a recordar a 2 grandes poetas y escritores en general. Uno de ellos es Robert Louis Stevenson, que nace el 13 de noviembre de 1850, muere el 3 de diciembre de 1894, fue novelista, poeta escocés, conocido tanto por su poesía como por novelas como La Isla del Tesoro, que quizás algunos de nuestros escuchas han o visto la película o han leído el texto, y El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, que también es algo bastante conocido, bastante de la cultura popular. Su poesía, aunque menos conocida, refleja su estilo narrativo y sus temas de aventura, fantasía y moralidad. Stevenson viajó por el mundo y finalmente se estableció en Samoa, donde pasó sus últimos años. Y bueno, yo quise recordarlo porque me parece que respecto a un autor que a mí me gusta mucho, que es Jorge Luis Borges, él menciona en sus textos que él ha sido una influencia muy importante y él considera que es el mejor escritor de toda la historia, y a mí me ha marcado bastante la literatura de Borges, entonces por eso me pareció pertinente. Y por otra parte, vamos a recordar también a Fernando Pessoa, que muere el 30 de noviembre, es su muerte. Vamos a hacer esta pequeña biografía de él por su muerte.
Poeta portugués, es famoso por crear múltiples heteronomios, cada uno con una personalidad literaria propia. Su obra incluye el libro del desasosiego y una amplia variedad de poemas líricos. Pessoa exploró temas existenciales, la soledad, identidad, y es una figura influyente en la literatura portuguesa y mundial, y muy influyente también en habla hispana, profesor. Curiosamente es uno de los autores que, aunque escribió en portugués, su obra ha sido muy difundida en el castellano. Sin duda, autores muy importantes en el contexto de la literatura universal, y pues bueno, esperamos que en próximos programas podamos dedicarle específicamente a alguno de ellos todo un programa para hablar de su obra. Y pues bueno, este programa, como ya lo habíamos anunciado, está dedicado a la memoria de Juan Duns Scoto, un filósofo, teólogo franciscano medieval, muy importante y muy influyente, todavía hasta siglos XVI, XVII se nota mucho la influencia de este pensador. Y pues para platicar sobre él y su obra tenemos la visita de Felipe de Jesús Ortiz Navarro. Él es fraile franciscano del convento de Zapopan, viene acompañado de uno de sus hermanos, Fray Gerardo. Felipe Ortiz nació pues en septiembre de 1993, pues él se formó en la Universidad de Guadalajara en el bachillerato, además hizo estudios universitarios de ciencias de la comunicación. Y pues tiene experiencia también en la elaboración de podcasts universitarios. Destacamos de Prosa en Verso, un podcast que él mismo produjo y dirigió precisamente a propósito de sus prácticas profesionales. Y pues bueno, en el 2019 ingresa al postulantado franciscano de San Antonio de Padua hasta el 2021, pasa luego a hacer su etapa de noviciado, realizando su profesión en el 2022, y a partir de ese año, en el 2022, pues estudia filosofía en el Instituto Franciscano de Filosofía en Zapopan, y pues es actualmente estudiante de tercer año de filosofía. Cabe destacar pues que es uno de los estudiantes pues que más empeño pone precisamente en su formación, y pues vamos a platicar con él. Qué mejor que un religioso franciscano para hablarnos de un teólogo y filósofo franciscano. Buenas tardes, Felipe Ortiz, bienvenido. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes y el hermano Alejandro Gómez y con el doctor José Luis González Rojo. Pues bienvenido. Y pues bueno, para iniciar, antes de iniciar, de hecho ya hay saludos. García Nico, creo que es el maestro García Nicolás, nos manda felicitar a los conductores y a los invitados. Gracias. Y Omar Villegas nos dice hola, a propósito de Fernando Pessoa, nos dice qué gran poeta, me gusta este proyecto de divulgación filosófica, muchas gracias. Sí, fíjese que a propósito de su comentario de invitar al profesor Rommel para hablar sobre Kant, el chiste es nada más coincidir, porque el profesor Rommel pues ya no coincidimos, y con los contactos a veces no responden los correos, pero sí estamos insistiendo en invitar al profesor Rommel Navarro para que nos hable sobre Kant. Tenemos eso pendiente. Y pues bueno, para empezar con nuestra charla, con nuestro invitado, pues ¿qué le parece, Fray Ortiz, si nos puede platicar un poquito sobre la biografía de Juan Duns Scoto? ¿Quién fue este personaje? ¿Dónde nació? ¿Algo acerca de su ingreso a la orden franciscana? ¿Qué nos puede decir? Bueno, y para empezar, pues el beato Juan Duns Scoto ha sido conocido como uno de los máximos exponentes pues, de la filosofía franciscana. Y este beato nace en 1265. Tenía pues relativamente poco la orden de su fundación, ¿verdad? Cuando él ingresa. Y nace en un pueblo de Duns, en Maxton, en el país de Escocia, ¿verdad? Así como también se mencionaba pues en el primer poeta, que también era escocés, y precisamente por eso recibe el nombre de Juan Duns Scoto, ¿verdad? Porque hace referencia a su nombre y a los lugares donde nació, ¿verdad? Al lugar del pueblo y al país. Y
Y bueno, él nace pues en medio de una familia económicamente pues acomodada, y pronto a los 12 años aproximadamente comienza a, a tener cierta cercanía, ¿verdad?, con la escuela franciscana de Haddington, donde pues se encontraba uno de sus tíos. Ahí comienza a tomar el gusto por la orden franciscana, también la inquietud por la espiritualidad también franciscana, y a sus 15 años ingresa al noviciado. Posteriormente, algunos dicen que a sus 26 años, el 17 de marzo de 1291, realiza su ordenación en la iglesia de los monjes cluniacenses. ¿Por qué considera usted que es importante seguir estudiando la obra de este pensador medieval, considerando pues que hay una distancia histórica, cronológica muy larga entre la vida y obra de este personaje y nosotros? ¿Cuál cree usted que sea la relevancia de seguir estudiando este personaje? Bueno, tal pareciera que por la distancia, ¿verdad?, del tiempo, prácticamente 800 años, bueno, cerca de 800 años, pues podríamos decir que a lo mejor es algo que pues no tiene cabida en la actualidad, ¿verdad? Pero ha manejado temas que son incluso en la actualidad muy presentes, ¿verdad? Se encuentran. Incluso, por ejemplo, ya lo hablaremos más adelante, ¿verdad? Pero precisamente del voluntarismo, también acerca de la política, ¿verdad? De la democracia, de la tiranía, también de las pruebas de la existencia de Dios, que también con anterioridad, no muy lejano a ello, había propuesto también estas pruebas Santo Tomás de Aquino. También pues realiza, ¿verdad?, algunas obras también importantes que sin duda pues tienen en la actualidad, como les digo, mucha cabida. Aparte de que es una filosofía que te abre mucho la mente, porque es complicada, ¿verdad? No por eso pues carece de sentido ni nada, pero es una filosofía que para poderla comprender, o sea, es necesario poner toda tu atención. Sí, es un autor muy vasto. Creo que en una de las ediciones que se han hecho en los últimos años, por ahí de 1968 creo, que es la edición Luis Vives de su obra, hay alrededor de 25 o 26 tomos de la obra completa de este autor, aunque bueno, hay algunos textos que pueden ser como cuestionados, puestos en duda, pero las obras fuertes de este personaje pues son densas, muy interesantes. Y bueno, a propósito precisamente del proceso de formación del pensamiento de Duns Scoto, nos pudiera decir qué autores o qué corrientes de filosofía influyeron en la formación filosófica de Juan Duns Scoto. Mire, es por ejemplo interesante, ¿verdad?, que la mayoría de los autores franciscanos toman como influencia una filosofía platónico-agustiniana, pero es bastante interesante que cuando él realiza algunas de sus obras, realmente lo que comenta no es la obra de Platón, sino que realiza un comentario pues a la obra metafísica de Aristóteles, cuya obra tiene pues 9 libros. Entonces también se puede ver como una de sus principales influencias. También dentro de este tiempo, cuando empieza a realizar sus estudios y todo, estudia en Oxford, en París y la otra universidad no recuerdo cuál es, pero en estas 3 universidades se encuentra textos de Pedro Lombardo. Entonces él los comenta, hace su propia obra como una interpretación de la obra de Pedro Lombardo, que es otra de sus influencias. También no sería raro que, por ejemplo, bueno, realmente no he leído así toda su obra pues de Duns Scoto, pero no sería raro que una de sus influencias también fuera Buenaventura, que está muy cercano a él y que habla prácticamente pues de temas muy
muy similares. Y también, obviamente, San Agustín, ¿verdad? Y pienso que estas son las principales influencias que tiene, que a su vez pues, él influye en otros pensamientos, ¿verdad? O en otras filosofías. Fíjese que a propósito precisamente de las influencias en Juan Duns Scoto, en alguna de las pocas ocasiones que he podido asomarme a la obra de este autor, suele citar también mucho autores islámicos. Por ahí me encontré, por ejemplo, precisamente en los comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo, cita constantemente a Avicena a propósito precisamente de del valor que le confiere a la metafísica. Y de lo último que acaba de decir nuestro invitado, pues también es importante señalar que en lo poquito que yo he podido investigar en textos de los siglos XVI, XVII, más o menos, se cita mucho a Juan Duns Scoto para temas de ética y para temas también de metafísica. De hecho, Francisco Suárez, un jesuita del siglo XVI, finales, principios del 17, cita muchísimo a Juan Duns Scoto. Entonces, sin duda es un autor de un gran peso. También. Sí, políticos, en temas políticos. Y ahorita que lo menciona, por ejemplo, también es considerado uno de los principales que empieza a ver la metafísica como una metafísica de las esencias, ¿verdad? Ah, sí, que ya también luego podremos hacer un programa también a propósito de ese tema. Está cordialmente invitado para después venir y platicar sobre ese asunto. Y pues bueno, a propósito precisamente de esto que nos comenta de la formación del pensamiento de este autor, pues sabemos que como religioso, como teólogo, como filósofo, pues Dios está como en el centro del pensamiento de Juan Duns Scoto. Y a diferencia de lo que recibe a lo mejor de influencias de Aristóteles, por ejemplo, de los islámicos, pues parece que Juan Duns Scoto como que prepondera la idea de la libertad de Dios, de la libertad divina y su potencia creadora. ¿Qué nos podría decir sobre esta forma de concebir de Scoto precisamente a Dios como libre, el tema de la libertad divina, su potencia creadora, porque es precisamente el tema que nos trae a colación este día? Sí, mire, y bueno, al hablar de la libertad, ¿verdad? Y de la voluntad, el beato Juan Duns Scoto habla de cómo cuando Dios crea, pues crea al hombre pues de una manera libre, ¿verdad? O sea, y él tiene pues en sus capacidades, ¿verdad? Por así decirlo, no sé si sea la palabra adecuada, pero pues el ser libre, ¿no? Aquí quiero citar pues a Fray Bernardo, ¿verdad? Que precisamente el semestre pasado pues hizo su tesina sobre el voluntarismo y enfocado en Duns Scoto mencionaba, ¿verdad? A veces no somos tan conscientes de que prácticamente todo lo que realizamos pues tiene relación con la voluntad, ¿verdad? O sea, prácticamente desde que nos levantamos pues tomamos decisiones, ¿no? O sea que ya sea si nos vamos a poner estos zapatos o estos, o si vamos a ir a tal lado o a ¿verdad? Entonces de la misma manera Duns Scoto empieza a hablar acerca de la voluntad, ¿no? Y dice que la voluntad es esencialmente libre y sin embargo algunas de las veces pues puede utilizar como fin aquello que solamente es un medio. Por ejemplo, aquí podemos utilizar a lo mejor un ejemplo como el dinero, ¿no? O sea, el dinero que a lo mejor puede ser solamente un medio, pero que se puede tomar muchas de las veces como un fin. Entonces aquí es donde entra también la voluntad. Lo que menciona también Duns Scoto es que la voluntad no va sola, va muy relacionada con lo que él en un primer momento llama como entendimiento, pero que también posteriormente llega a mencionarlo ya concretamente como la conciencia. Les voy a leer un pequeño fragmento de lo que menciona José Antonio Merino en una de sus interpretaciones acerca de la voluntad. Dice: la recta razón o el entendimiento práctico discierne la bondad de los seres y propone a la voluntad la norma para que los quiera y trate ordenadamente.
esta ley natural se llama conciencia. Es decir, que para poder para poder actuar, el hombre primeramente es consciente, ¿verdad? Primeramente pues todo lo que va a hacer, primero lo realiza como un juicio, ¿no? Acerca de lo que está bien, lo que está mal, pero la voluntad decide si sigue lo que está bien o decide obrar lo que está mal, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, lo relaciono mucho con lo que mencionaría San Agustín, que San Agustín mencionaría en cierto momento en la ciudad de Dios. Dice, realmente todos los hombres, sean buenos o malos, desean, temen, se guardan. Dice, pero aquí la diferencia es que el hombre bueno desea, guarda y teme cosas buenas. Y el hombre malo, o sea, desea, guarda y teme, pero de las cosas malas, ¿verdad? Entonces, pensamos en la idea de la libertad como casi como una condición natural en el ser humano, es decir, no se puede pensar al ser humano como no libre, y esto no será también una especie como de consecuencia de pensar al hombre como imagen de Dios en el pensamiento de Duns Scoto, asumiendo pues que si el hombre es libre es porque de alguna manera Dios es a sí mismo libre, ¿no? Sí. E incluso lo va a llegar a comentar en algunas de sus obras, ¿verdad? Como Dios en su no recuerdo cómo lo menciona, pero que antes de crear, él tiene como esa idea de lo que va a crear, pero él al mismo tiempo, o sea, decide si lo crea o no, ¿verdad? Entonces, esa libertad, Dios actúa con total libertad. Y así como Dios actúa con total libertad, deja que también el hombre a su vez actúe con total libertad. Esto no quiere decir que al actuar con total libertad, pues siempre va a actuar de manera positiva, ¿verdad? Por así decirlo, o de la mejor manera, ¿verdad? Dentro de esta voluntad y de esta libertad que posee el ser humano, puede inclinarse pues al mal también, ¿no? Y que también lo llegaría a mencionar José Antonio Merino cuando habla ya propiamente de la política. Dice el hombre no debe someter a otro hombre, puesto que pues no está creado para eso, ¿verdad? Dice, sin embargo, pues por el pecado original, ¿no? Es como pues de cierta manera, o sea, pues se viene como consecuencia, ¿no? Esto. Bien, eso me hace pensar la diferencia que hay entre la forma de entender a Dios desde la cultura cristiana, desde la religión cristiana, y un tantito también en el pensamiento de Juan Duns Scoto, de Dios como libre al momento de crear, a diferencia de lo que podríamos encontrar a lo mejor en otros pensadores que en el contexto, por ejemplo, islámico, de Avicena, de Averroes, por ejemplo, se pensaba a Dios como ser necesario y cuya necesidad lo hace crear de manera necesaria, es decir, Dios no es absolutamente libre para algunos pensadores como algunos islámicos. Este asunto se antoja pues sí, interesante. Alejandro. Bueno, recordarles, estamos charlando con Fray Felipe Ortiz, estamos charlando sobre Juan Duns Scoto. ¿Cuántos? Con 716 años ya de su muerte, el 8 de noviembre. Que además es un autor que ha influenciado mucho el pensamiento de la orden franciscana. Me tocó a mí ir a la inauguración precisamente de las ponencias. También fue de la Semana Cultural. De la Semana Cultural de la Facultad Franciscana de Filosofía aquí en Zapopan. Y me tocaba escuchar una ponencia con respecto, y me hizo bastante, no ruido, pero sí me dejó algo ahí bastante importante, interesante, porque el autor al final de la ponencia, no recuerdo quién era el ponente, creo que era el director de la facultad, decía, bueno, es que Duns Scoto en realidad es un autor moderno en algún sentido, porque ya está hablando de temas de política, la voluntad,
la voluntad del hombre respecto de otros hombres, cómo no debe someterse, y la voluntad de Dios para ser creador, ¿no? Entonces, a mí me surgía una duda respecto a lo que comentaba, con que en el intelecto divino había una preconcepción de lo que antes de crear había, que es lo que luego le llaman como ser posible, los seres posibles. Recuerdo haberlos visto en Avicena y en Averroes, en algunos temas parecidos, y me recordaba un poco que la influencia de Aristóteles en los pensamientos de los escolásticos medievales iniciaba precisamente con Santo Tomás y Duns Scoto. O sea, la obra de Aristóteles no era muy presente en la obra de estos teólogos, porque estaban más influenciados por San Agustín y los neoplatónicos, los neoplatónicos, y ahí me hace un poco de ruido pensar y preguntar más bien, ¿cómo es que Dios crearía con su voluntad? O sea, ¿dónde está la potencia de Dios para crear bajo su voluntad? No sé si nos podría explicar un poco cómo es que es esto posible. Pensando ya en la voluntad de Dios, pues la potencia de Dios como voluntad creadora. Sí, y bueno, por ejemplo, Duns Scoto habla de cómo crea Dios de manera libre. Sin embargo, nunca va a actuar como con contradicción, ¿no? Por así decirlo, como con contradicción. Obviamente, pues vemos que toda la creación tiene un fin, ¿no? Y ese fin pues lleva también en cada uno de los seres creados pues una naturaleza, ¿no? Y dice que, por ejemplo, Dios nunca actúa en contra de la naturaleza de lo que es creado, ¿verdad? Con esto me refiero a la explicación que hace de que pues no puede Dios crear calor a través del frío, y no porque no pueda, sino porque sería una contradicción, ¿verdad? Si dijéramos que puede crear algo de lo que, o sea, de algo contrario, pues prácticamente estaríamos negando su perfección, porque eso significaría que se está contradiciendo a sí mismo, ¿verdad? No sé si me explico. Sí, me recuerda mucho esta separación entre lo que son las leyes de la naturaleza creada por Dios y las propias leyes del Dios, que es omnipotente, omnipresente, y en la cual no puede haber contradicción respecto de una con otra, ¿no? Ahí estaría un poco el tema central de la voluntad de creadora de Dios, y me parece muy pertinente lo que comenta, profesor. Sí. Sobre todo pensando pues que desde el común del pensamiento cotidiano nosotros pensamos que Dios podría hacer cualquier cosa, ¿no? Y por qué no crear cosas inverosímiles para nuestro pensamiento, pero tiene mucho sentido en función de lo que acaba de decir nuestro invitado, porque Dios no puede hacer cosas que de suyo sean contradictorias en su propia esencia, ¿no? Como pensar en un círculo cuadrado. ¿Sí? O cómo pensar que el fuego, una vez creado, tenga que enfriar en lugar de quemar. En ese sentido me llama mucho la atención esta idea de que no es que sea eso un límite a la potencia de Dios, ¿no? Sino que es más bien concordante con la misma naturaleza divina. Sí, es de cierta manera, o sea, como una congruencia, ¿no? O sea, si se está diciendo que es perfecto, no podría actuar en contra de esa perfección. A lo mejor puede ser un ejemplo pues muy burdo, ¿verdad? No sé si sea así como vaya de acuerdo, pero sería, por ejemplo, cuando uno puede pensar que una persona, o sea, tener a lo mejor la idea de que una persona es muy honesta, ¿no? Pero de repente ves que actúa de una manera deshonesta. Entonces ya ahí iría en una contradicción con lo que se piensa de ella, ¿verdad? Entonces de la misma manera no puede haber una contradicción en Dios, porque si no perdería prácticamente una de sus cualidades, y es una de sus cualidades importantes, que es la perfección. Lo que sí llega a mencionar el autor Duns Scoto es que a pesar de que no actúa Dios pues se podría decir, o sea, en contra de la naturaleza, lo que sí puede hacer es que como causa primera de la segunda causa que son los seres creados,
dice no colaborar para que su naturaleza no actúe, ¿no? De cierta manera, o sea, no le está quitando su naturaleza, sino simplemente está dejando de colaborar para que no actúe. Y esto lo pone de ejemplo sobre todo en el libro de Daniel, ¿no? O sea, hablando del libro de Daniel, donde entran los jóvenes a un horno con fuego, pero el horno no calienta. Y no es que podamos decir que enfrió, porque en realidad no enfriaba, sino que más bien simplemente el fuego no calentó ni enfrió. O sea, se mantuvo así como simplemente la imagen del fuego, pero no tuvo acción. Es una cuestión muy interesante porque nos abre precisamente una reflexión que a lo mejor no es el espacio ahorita para profundizar en ello, precisamente el tema de los milagros, ¿no? Que es ampliamente tratado también, por ejemplo, por Tomás de Aquino en la Suma de Teología, y no es que Dios rompa sus propias leyes, no es que Dios vaya en contra de lo que Él mismo ha creado, pero simplemente puede hacer que las cosas actúen de un modo distinto. Antes de continuar, Samuel Gómez Luna Cortés, que usted lo mencionaba antes de entrar al aire, nos manda un mensaje, le manda un mensaje: felicito a su excelente invitado, un programa que fortalece el intelecto, vivifica el espíritu. Pues bueno, ahí está el mensaje de Samuel Gómez Luna, muchas gracias por su comentario. Y pues bueno, para todos los demás quienes nos estén escuchando a través de www.radiomorir.com o nos estén viendo en la transmisión en vivo a través de Estudio Humanitatis Radio, pues como ven pueden dejar sus comentarios, saludos, preguntas a nuestro invitado a través del chat de Estudio Humanitatis Radio. Suele hablar entonces de que la escuela franciscana o muchos pensadores franciscanos abrazan esto, siguen del llamado voluntarismo. ¿Es así en todos los pensadores franciscanos que usted ha estudiado durante su formación? O se puede pensar que no necesariamente se tiene que catalogar a los autores franciscanos como voluntaristas, como si pesara más la voluntad que el intelecto, como también se suele decir que el pensamiento de Tomás de Aquino, por ejemplo, es más intelectualista que voluntarista, porque favorece o le confiere más preeminencia al intelecto y la verdad que a la voluntad y al bien. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Respecto del voluntarismo, me parece que otro de los filósofos franciscanos importantes que habla sobre él es, como ya lo mencionaba, Buenaventura. En su pensamiento del voluntarismo no me he adentrado lo suficiente. Lo que sí, hablaba usted acerca de lo que es la conciencia y la voluntad, o el entendimiento y la voluntad. Y aquí justamente José Antonio Merino, al hablar de la interpretación que hace sobre Juan Duns Scoto, habla precisamente de esta unidad. Como ya les mencionaba anteriormente, y pues a veces se puede pensar que la voluntad pues va separada, ¿verdad? Pero realmente no. O sea, antes de actuar siempre se realiza un juicio para poder realizar una acción, y de hecho él lo va a mencionar. Dice: el entendimiento presenta aquello que es verdadero o falso en el orden especulativo y práctico, pero no constriñe obrar de un determinado modo, ya que esto corresponde a la voluntad. Incluso si en el entendimiento uno supiera que algo es bueno o que algo es malo, por el solo entendimiento no quiere decir que nosotros podamos actuar, sino que es necesario que la voluntad ahora sí que pueda tomar esto que ya entendimos o que ya de cierta manera procesamos en nuestro entendimiento, en nuestra conciencia, para poder realizar esa acción. En ese sentido, entonces, aun cuando se piense pues que necesariamente el intelecto como facultad, podríamos decir, superior en el ser humano, eso no determina la voluntad humana. Es decir, el hombre, incluso aún sabiendo que algo es malo y que debe evitar eso que es malo, una vez entonces podría entenderse pues que el ser humano tiende o busca o hace esa acción aunque sabe que está mal, ¿no?
en ese sentido se exalta mucho esta cualidad libre de la naturaleza humana. Y a propósito de esto que usted ha mencionado, que no hay que disociar en el ser humano intelecto y voluntad como si estuviesen separadas, hay un término con el que suele estar asociado el pensamiento de Juan Duns Scoto y que se refiere al ser humano como el homo viator. ¿Qué significa este término cuando se refiere al ser humano? ¿Qué es el homo viator? Mire, y aquí hablaba precisamente sobre un fin último, ¿verdad? Del que ahora sí todos somos, y se podría decir que partícipes, ¿verdad? Él cuando lo menciona, dice, todos los seres en sí son buenos, pero no todos ellos poseen la misma bondad, ni ayudan lo mismo a conseguir el fin último. Con que no poseen la misma bondad, no quiere decir que pues Dios haga a unos más buenos y a otros más malos, sino que en la medida en que su libertad actúa en ellos, ¿verdad? Pues ellos deciden ser o no ser buenos, ¿verdad? Entonces en esto es a lo que se refiere, y pues que no poseen la misma bondad, todos, y dice que ayudan a conseguir el fin último. Dice, la voluntad esencialmente libre puede quererlos de muchas maneras, como ya les comentaba, pero sin embargo, o sea, pues actuar de una manera diferente, ¿verdad?, a lo que realmente hemos visto que es bueno. Dice, el ser humano es visto por Scoto como homo viator, puesto que peregrina hacia su fin último. La felicidad, a partir de su amor, busca restablecer el lazo con lo infinito que lo creó. De allí que se denomine a la ética escotista como una ética del amor. Y de hecho, también Santo Tomás de Aquino va a realizar un comentario parecido, ¿verdad?, cuando habla de la ley natural. Dice que la ley natural, dice, no es nada más que la participación de la criatura racional en la ley eterna, ¿verdad? Actuar de acuerdo a ella, ¿verdad? Que prácticamente, a pesar de que pues podemos ver que en muchos de sus pensamientos tuvieron debates, ¿verdad?, por así decirlo, entre tomistas y escotistas, se podría decir que en esto pueden llegar como a cierto concordancia, ¿verdad?, como a cierta concordancia en cuanto a que el fin último pues es seguir la ley eterna o la ley divina. Pero igualmente el ser humano, precisamente por ser libre, puede desviarse, puede alejarse de este fin que debería o debe perseguir, pero a final de cuentas pues está en ese proceso de aspirar, de buscar, de reencontrarse con el Creador. Hay algo más que también me vino a la mente en función de lo que acaba de decir, pero Alejandro, ¿algún comentario? Sí, a mí me gustaría comentar algo y preguntar posteriormente sobre esto que nos ha comentado Fray Felipe, con respecto a cómo es que el hombre no puede ser bueno per se por ser una creación de Dios, sino que hay una voluntad de él, es decir, hay una inclinación del hombre hacia el bien por ser una creación de Dios y de su benevolencia. Pero me parece interesante que respecto a las leyes haya una tajante diferencia respecto de las leyes y las potencias de Dios creadoras como bondad, y respecto a cómo es que el hombre actúa ya dentro de esas leyes naturales creadas por Dios. Porque además me parece que es una discusión que inicia con estos autores, Santo Tomás, Duns Scoto, respecto de que hay una razón divina y hay una razón humana, una racionalidad, y que en esa separación no puede haber un empate, o sea, no puede, la razón humana por ser creada por Dios no puede empatar con la razón divina. Y ahí me surgía la duda, ¿cómo es que salva Duns Scoto esta cuestión de que la razón humana debería ser una inclinación como unívoca hacia la de Dios, y cómo la salva él respecto a la voluntad, la razón de la voluntad? No sé si me explico un poco con respecto a esta como, no sé, disputa que había. Sí. Bueno, aquí cuando habla de, por ejemplo, del entendimiento, ¿verdad?
habla de un entendimiento acerca de la acción de Dios, ¿verdad? De la acción de Dios. Sin embargo, Duns Scoto menciona, ¿verdad?, que no es posible llegar a un conocimiento que abarque todo lo que Dios hace, ¿verdad? Entonces dice que sí, ciertamente el hombre al ser creado a la imagen y semejanza de Dios, puede actuar de manera similar, por así decirlo, ¿verdad? Sin embargo, no igual, porque Dios posee todo el poder. Sin embargo, el hombre solamente posee poder dentro de sus limitaciones, ¿verdad? Entonces no puede ser comparado el poder del hombre con el poder de Dios, ¿verdad? Y eso también aplica un poco para el conocimiento de Dios, respecto a que el hombre no per se, por ser una creación de Dios, tendría que conocer a Dios y las potencialidades de Dios, sino que tiene que ir partiendo de la razón, encontrar una especie de conocimiento, de inclinación hacia las potencialidades de Dios. Creo yo, profesor. No sé si esto es así. No sé si quiera comentar algo, Fray Felipe. Sí. No sé si me pueda repetir otra vez esta cuestión de que anteriormente se consideraba que la razón humana tendría que conocer per se, por sí misma, por ser una creación, a Dios, y no tendría que haber un proceso de racionalización, de conocimiento racional y después ascender. Esto tiene que ver un poco con las direcciones hacia respecto del estudio de lo práctico hacia Dios y después lo de Dios hacia lo práctico, ¿no? Hacia lo del hombre. Pero bueno, quizás sea una elucubración extraña, profesor. Bien, bueno, yo trato como de comprender lo que acaba de decir Alejandro Gómez, pero creo que va por el lado, pues, de que a final de cuentas el ser humano, por más que se esfuerza en alcanzar ciertas verdades, como de conocer de Dios, que existe como primer principio, que me parece que podríamos luego dedicarle un programa muy interesante sobre la idea del primer principio en cuanto un Scoto, final de cuentas queda a la misma revelación que Dios hace de sí, que se quiere comunicar al ser humano, el comunicar aquello que la razón ya no alcanza a conocer de Dios, ¿no? Creo que a ver si nos pudiera decir algo nuestro invitado sobre la forma en que Duns Scoto concibe esta relación entre razón y fe, entre filosofía y teología, como algo que Duns Scoto, a diferencia de Tomás, por ejemplo, que insiste en una concordancia entre razón y fe, no sé si nos pudiera decir algo así muy rápidamente sobre la relación fe-razón en Duns Scoto. Bueno, por ejemplo, vemos pues precisamente esta disputa, ¿no?, en lo que es la escolástica medieval, que es la disputa entre fe y razón. Sin embargo, al menos desde mi perspectiva, ¿verdad? También a lo mejor me puede corregir aquí el doctor Rojo, ¿verdad? Pero desde mi perspectiva siento que se va más por la fe. Al tomar lo que es la metafísica, que era como ya lo mencionábamos, y que se va más por cuestiones, por así decirlo, no que se pueden comprobar mediante la razón, mediante solamente la razón, ¿verdad? O sea, va más por la fe. Sin embargo, esto no quiere decir que deje la razón del lado, ¿verdad? Sino que ciertamente da un poco más de peso a lo que es la fe. Bien interesante el tema. Ya en su momento podríamos retomar más adelante el tema en otros programas, porque es amplio el tema de la disputa entre razón y fe en la teología y la filosofía escolástica, pero parte también, regresándonos un poco a la cuestión de la voluntad, la libertad del ser humano, me hacía evocar también cómo el pensamiento de Scoto fue decisivo para algunos, sobre todo ya en el siglo XVI, cuando vuelve a entrar como en jaque esta idea de la naturaleza libre del hombre. Bueno, ya nos estamos saliendo un poquito de nuestro tema, pero me hizo pensar mucho precisamente en esta cuestión que surge con la Reforma Protestante, la Reforma Luterana,
que insistía en que la naturaleza humana había quedado a tal grado como corrompida, como casi borrada la naturaleza libre del ser humano por el pecado original, que no le quedaba al ser humano más que ser esclavo del pecado, decía Martín Lutero. Y me hace evocar, a propósito de la influencia de Duns Scoto en pensadores de ese periodo, que muchos de los jesuitas destacan la figura precisamente de Juan Duns Scoto y la naturaleza libre del ser humano para sustentar pues que aún con todo y lo debilitada que estaba la naturaleza humana, era posible todavía tomar decisiones, hacer elecciones en favor de o en la búsqueda del bien, en favor del prójimo. Ahorita vamos a retomar el tema de la solidaridad y la cuestión política en Duns Scoto, y por ello precisamente hacer actos buenos en favor del prójimo y también de actos de devoción a Dios. Sí. Y Lutero insistía en que no, que pues estábamos condenados irremediablemente al pecado. Sí, de hecho es muy interesante que me mencione, porque ciertamente, como ya lo mencionábamos hace rato, el hombre, o sea, pues Dios lo creó bueno, ¿no? Sin embargo, Martín Lutero menciona que el hombre, por su inclinación al pecado, o sea, que es malo, ¿verdad? O sea, y que por más que en su conciencia sepa que es el bien, no es capaz de realizarlo. Sin embargo, en Duns Scoto, aquí va una gran diferencia, que Duns Scoto menciona, ¿verdad?, que el hombre, una vez que sabe lo que es bueno, tiene la capacidad de hacerlo, pero él decide si lo hace o no. O sea, va de acuerdo a lo que él puede realizar, ¿verdad? O lo que él quiere mejor realizar, más bien. Eso luego será también tema de una discusión aparte sobre la reforma, el problema de la libertad, porque todavía más radical era la posición de Juan Calvino, que prácticamente, a diferencia de Lutero, él es todavía más insistente en la idea de que el ser humano está a tal grado predeterminado a hacer el mal, por más que quiera hacer el bien, que no le queda de otro más que confiar precisamente en la gracia de Dios. Pero ya el tema de reforma luterana, libertad, predestinación, gracia, pues bueno, nos daría para otro programa. Quiero que platiquemos un poquito, y lo comentábamos un tantito antes de entrar al aire, de pues esta forma en que al momento de que Dios crea al ser humano, lo crea como libre, pero sujeto también a la contingencia, y de ahí también el hecho de que el ser humano pues necesite solidarizarse, vincularse con otros. Y rescatábamos una cita de un intérprete de la obra de Duns Scoto, Enrique Santiago Majocchi, que dice, la voy a citar a este autor, dice: el obrar causal divino ad extra, es decir, fuera de sí mismo para la creación, dice, es en esencia contingente, y en él tiene su fundamento la constitución ontológica contingente, no solo de los individuos, sino también del modo en que todos ellos se conectan y estructuran la unidad del universo creado. Es decir, a final de cuentas, entonces, cierro la cita, a final de cuentas entonces la comunidad política, la comunidad social, también es producto de la misma acción libre del hombre, me parece. ¿Qué nos podría usted decir a propósito precisamente de esta pues tendencia del ser humano a asociarse para poder formar la sociedad humana política? Bueno, vemos que el hombre, ¿verdad? Pues es un ser que es social, ¿verdad? O sea, está también capacitado, ¿verdad?, para relacionarse con los demás. E incluso lo llega a mencionar Duns Scoto, que dice como imago Dei, ¿verdad?, o imagen de Dios, que también debe de tener esta relación, ¿verdad?, con las demás personas. Incluso lo menciona, dice que de una manera solidaria y en comunidad, dice, con personas, y esto adquiere el nombre de sociedad. Nos hace pensar también, a propósito de lo que en algún punto va a señalar Buenaventura, que va a hablar precisamente de la imagen del hombre, de Dios, perdón, en el hombre, y cómo, así como en Dios
que es uno y trino, se relacionan entre sí de un cierto modo, claro, cada una de las personas divinas, así el ser humano pues es una persona que se abre a una relación con otras personas, y esa relación no está determinada como está determinado el orden natural, sino que se sustenta precisamente en la libertad del ser humano, ¿no? Sí, y que precisamente en este punto de la sociedad es donde ya entra en lo que es pues el hombre como pues esa capacidad también de la política, ¿no? Y también lo menciona, ¿verdad? O sea, de que aquí es también donde menciona lo que es la ley natural, o dice que, o el derecho natural, mejor dicho, mencionando como el derecho natural de un padre hacia un hijo, ¿verdad? Sin embargo, lo distingue de lo que es pues el derecho político, ¿verdad? Que pues no tiene como tal este derecho natural. El derecho político, la ley positiva o la ley humana, entonces se funda más en el libre arbitrio, y en cambio las relaciones ya de padre a hijo, por ejemplo, están más en el ámbito de la ley natural, del derecho natural, ¿no? Como para ir cerrando, porque ya casi se llega el cierre de nuestro programa, si nos pudiera hacer alguna recomendación, no sé qué piensa Alejandro Más Gómez. yo quisiera preguntarle, sí, perdón. Para más o menos entender un poco en dónde hemos encontrado estas explicaciones que nos ha dado muy bien el hermano Fray Felipe. ¿Cuál consideraría usted, o la congregación franciscana, si es así, o usted personalmente, que sea la obra más importante y la más recomendada para leer, para entender el pensamiento de Juan Duns Scoto, ya de la obra de Scoto, pues directamente? Bueno, o la que más le guste, o la que más le ha inspirado en el pensamiento de Scoto, pues no sé. Sí, fíjese, de repente es un poquito complicado, pienso, bueno, al menos desde mi experiencia, entrar como directamente a lo que es Duns Scoto. Quien lo interpreta muy bien, como ya lo había mencionado, es José Antonio Merino, y él hace interpretación de muchos de los conceptos o de la filosofía que habla Duns Scoto, debido también a que la filosofía de Duns Scoto, los libros originales están escritos principalmente en italiano o en latín, ¿verdad? Entonces es muy complicado pues de repente también traducirlos, ¿verdad? A menos que la persona pues sepa latín, ¿verdad? O así, y también conseguirlos. Sin embargo, de hecho aquí anoté algunos de los libros más importantes de él, ¿verdad? Que son los que ya les mencionaba, de las sentencias de Pedro Lombardo, y la lectura prima, que es prácticamente las lecciones que impartió él a sus alumnos durante todo un año, y que son recopiladas para poderlas posteriormente pues sacar a la luz. También los comentarios a la metafísica de Aristóteles, que son 9 libros, y la Opera Omnia, que es conocida como una de sus más grandes obras, ¿verdad? Y donde se conoce especialmente pues su pensamiento, ¿verdad? Complejo y todo. Bueno, quienes estén preparados ya para entrar directo a Duns Scoto, pues bueno, ahí están las recomendaciones. Ahora sí, profesor, me imagino que va a preguntar respecto de la Biblia. No, era precisamente eso, agandalló la pregunta que le iba a hacer a nuestro invitado, precisamente de alguna recomendación bibliográfica o de la obra del autor como para entrarle, pero por lo que nos acaba de decir, más bien se abre precisamente la oportunidad para investigar sobre el pensamiento de Juan Duns Scoto y difundirlo en el habla hispana. Es decir, porque no es que uno vaya a cualquier librería y se pueda conseguir un libro directamente de este autor. Creo que sí hay algunas ediciones, sobre todo por la Biblioteca de Autores Cristianos, pero son generalmente o extractos o tratados breves. Yo recuerdo haber leído, por ejemplo, precisamente el Tratado del Primer Principio. Está también las cuestiones cotlibetales, que están traducidas también al español. Hay también por ahí una edición también en la BAC de unos extractos de la Ordinatio, pero no están las obras completas traducidas.
Creo que esto que nos comenta nuestro invitado nos abre más bien la perspectiva de la necesidad de investigar en estos personajes, en estos autores, que, como muy bien lo dijo nuestro invitado al inicio, aun cuando parecen muy lejanos en el tiempo, pues hay cosas que nos pueden todavía ser muy, muy redituables intelectualmente y, para estudiarlos. Pues bueno, podemos solamente agradecerle, ya para cerrar nuestro programa, pues el hecho de que haya aceptado nuestra invitación para venir a hablar sobre Juan Duns Scoto. Qué mejor que un fraile franciscano para platicarnos sobre este autor. Y pues para la próxima semana, por coincidencia, resulta que tenemos un invitado del Departamento de Filosofía, un estudiante que nos va a hablar sobre Tomás de Aquino y la filosofía analítica. Entonces, pues bueno, como que cayó la racha de autores medievales, que la celebro en lo personal, porque pues es la etapa de la historia de la filosofía que más me gusta estudiar, la filosofía medieval. Y pues bueno, complementaremos también parte de lo que ha salido a relucir a propósito de Tomás de Aquino en nuestra charla. Pues Fray Felipe Ortiz, muchas gracias por su visita. De ahora en adelante, Estudio Humanitatis Radio es su casa para cuando quiera venir a platicar con nosotros de algún otro tema. Podría ser, por ejemplo, su futuro tema de tesina para su graduación de la licenciatura en filosofía en el instituto. Pues bueno, aquí tiene el espacio para platicar de ello, y más adelante el hermano Gerardo, que también podría muy bien visitarnos y platicar con nosotros. Alejandro Gómez, ¿algo más para nada más cerrar? agradecer al hermano Fray Felipe, y bueno, también abierto el micrófono y este espacio para quienes quieran venir. Igual una invitación a los hermanos franciscanos que tengan una investigación que quieran presentar. Pues bueno, aquí está este espacio, este micrófono está abierto para ustedes. Y bueno, muchas gracias, profesor. No, al contrario. Y pues solamente agradecerles, verdad, un gusto estar aquí con ustedes, y no sé si me permitían mandar así unos saludos rápidos, agradecer pues a todos aquellos familiares o frailes, verdad, también, o amigos que nos están escuchando, y pues solamente para que sigan aquí sintonizando en programas posteriores, pues al doctor Rojo y a Alejandro Gómez. Pues muchas gracias. Y pues bueno, esto fue Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue Estudio Humanitatis.